Hola a todos, bienvenidos un día más a Informe del Mercado con PUPrime. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PUPrime. Hoy es lunes 17 de agosto. Comenzamos una semana que va a ser un poquito, probablemente semana de transición, a la espera de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. ¿Vale? Entonces vamos a ver, como siempre, antes de pasar a MetaTrader, vamos a ver un resumen del informe del mercado del día de hoy, en el cual nos vamos a ver cómo que los mercados inician la semana con una tensión clara entre la mejora de las decisiones monetarias de Estados Unidos y el aumento del riesgo geopolítico. La macro apunta a una Fed menos restrictiva, mientras Hormuz entra en una nueva fase de bloqueo prolongado. ¿Vale? Las últimas semanas hemos conocido datos del IPC, la semana pasada, también el IPP, y también conocimos el NFP de Estados Unidos. Todos estos datos macroeconómicos están demostrando una desaceleración, por así decirlo, del empleo y luego también una moderación de la inflación. Esto probablemente lo que está centrando, como digo, es el discurso en la reunión de la Reserva Federal, bueno, no de la Reserva Federal, sino la reunión de la semana que viene de Jackson Hole, donde hablará el presidente de la Reserva Federal. ¿Vale? Hormuz sigue prácticamente paralizado y fracasa la ventana diplomática. ¿Vale? Este fin de semana el tráfico marítimo ha estado prácticamente colapsado. El sábado solamente pasaron 5 buques el estrecho y el domingo ninguno, mientras que el fin de semana anterior transitaron ese estrecho aproximadamente 31 buques. Por tanto, la reducción es extraordinariamente significativa. Esto quiere decir que se está prolongando. Aunque no hay ataques, se está prolongando más de lo debido el bloqueo entre Estados Unidos e Irán de este punto tan estratégicamente importante. El memorando vence sin acuerdo, ¿vale? El memorando, si no falla la memoria, acaba el 30 de agosto, el primer plan que habían puesto para que, bueno, se llegase a un acuerdo de paz y, bueno, pues parece ser que, perdón, el documento que debe abrir una negociación llega hoy a su vencimiento sin acuerdo de paz. No era el 30 de agosto, sino era el día de hoy, sin prórroga formal y sin mecanismo operativo aceptado por ambas partes. La estrategia de Estados Unidos es que Washington mantiene el bloqueo sobre puertos iraníes y preparan nuevas medidas económicas combinando presión naval y desgaste económico sin una nueva campaña aérea de gran escala. Y las posiciones parecen ser irreconciliables, guerra naval y económica. Washington, bueno, pues pide libertad de navegación sin restricciones iraníes, mientras tanto bloqueo de puertos y nuevas sanciones y amenaza con bloqueo de puertos y nuevas sanciones. Por su parte, Teherán vincula la normalización al levantamiento del bloqueo a la reducción de presencia militar, liberación de activos y compensaciones por daños. Por tanto, en el escenario actual tenemos una pausa aérea, es decir, sí que es cierto que no tenemos ataques aéreos como hemos tenido anteriormente durante el mes de julio, por ejemplo, pero sí que sigue una guerra abierta, una guerra naval y económica. El cierre del bloqueo del cierre estrecho de Hormuz, pues obviamente es una clara ejemplo de esto. El principal riesgo inmediato es un incidente marítimo que transforma el desgaste en una nueva escalada militar. En el momento en el que se chispas entre buques militares de Estados Unidos o Irán, pues bueno, podríamos volver a que se reanudaran otra vez las tensiones y las hostilidades. Por su parte, el Brent vuelve a rozar los $89 por barril y el oro ha recuperado impulso esta mañana. ¿Vale? Es cierto que el Brent permanece por debajo de los $90 pese al colapso del tráfico de Hormuz. Esto realmente, el colapso que estamos viendo en otro momento podría haber traído, sobre todo al comienzo, una mayor crecida, una mayor subida del precio del petróleo. ¿Vale? Pero sí que es cierto que ya como llevamos hablando las últimas semanas, vaya varios informes de mercado, el mercado ya está descontando que va a ser prolongada esta situación. ¿Vale? Por lo tanto, esto sugiere que una parte considerable de la prima geopolítica ya está incorporada en los precios y que los fundamentales más débiles de demanda actúan como contrapeso. El oro se beneficia simultáneamente de un dólar más débil y expectativas monetarias menos restrictivas e incertidumbre geopolítica. El cobre avanza el 1% por tensión física del mercado y reducción de inventarios. De hecho, el oro, hoy esta mañana, cuando hicimos el informe, subió un 0,3%. Se acercaba nuevamente a máximos recientes de $4.473 de la semana pasada. ¿Vale? Entonces,
estamos viendo cómo el oro se está comportando de manera relativamente fuerte en este mes de agosto, alejándonos de los fuertes los $4.000 que veníamos durante mucho tiempo peleando por mantener. El dólar va a mínimos de 2 meses, mientras la Fed pierde presión. Como he dicho anteriormente, la probabilidad de subida de tipo de interés en septiembre ha caído del 50% al 30%. Y esto es debido a que hemos tenido un dato muy débil del FP. También el IPC fue en línea con lo esperado y inferior al mes anterior. Y el IPP estuvo por debajo de expectativas y señales de consumo más débil. Con Jackson Hole acercándose, las palabras de Kevin Walsh adquieren tanta importancia como los propios datos. Y esto es importante porque el índice del dólar está claramente por debajo de la referencia de los 100 puntos, ¿vale? Estamos en 99,205. Y esta mañana, cuando hacemos el informe, descendía un 0,26%, que es justamente lo que prácticamente subía el euro dólar. El euro vuelve a niveles superiores a los 16, ¿vale? Y el dólar yen, aquí es donde estamos viendo un poco la divergencia, por así decirlo, con el dólar. Pero es que el dólar yen, como hemos hablado en las últimas semanas, también hubo una intervención por parte de Japón y Estados Unidos para intentar recuperar la divisa japonesa. Entonces, esta mañana el yen japonés ganaba terreno porque el dólar yen cedía un 0,3%. Aunque sí que es cierto que se mantiene muy próximo de nivel de 160, que fue donde se comenzó el debate sobre la intervención japonesa. El viernes pasado Wall Street cerró solamente Russell subió con subida, ¿vale? En positivo. El Dow Jones, Standard Poor's y el Nasdaq cerraron con descensos, pero bueno, aún así están cerca de máximos históricos. Y bueno, pues se puede tomar como simplemente una recogida de beneficios. Ahora cuando veamos un recorrido veremos la situación técnica. Esta mañana los futuros venían en positivo, ¿vale? Entonces, bueno, veremos ahora cómo va el mercado, pero esta mañana los futuros en positivo, recuperando parte del terreno perdido de la semana pasada, de la final de semana pasada. Wall Street concede más importancia a la mejora de expectativas monetarias que al deterioro geopolítico. Y esta complacencia dependerá de que el Brent permanezca controlado. Si el Brent se dispara, pues podríamos ver problemas, otra vez, miedo a los mercados y que probablemente los mercados pueden se caer. Y ese se incorpora al rebote. Y Europa comienza sin dirección clara. Esta semana, hoy, el Kospi coreano no cotizaba por festivo en Corea, ¿vale? El Kospi es uno de los que tiene más volatilidad las últimas semanas debido a su fuerte componente de semiconductores. Y bueno, pues esta semana, hoy hemos comenzado la semana con subidas tanto en el Nikkei en Japón como en China. Hansen y el FT China 50 han subido con 1,3 y 1,52% respectivamente. Tanto por primera vez en varias sesiones, China y Hong Kong se incorporan claramente a las subidas, ampliando la amplitud del tono positivo asiático. Esta mañana, Europa, cuando hacíamos el informe, venía prácticamente plano con el sentimiento mixto. Algunos índices caían, otros subían, pero no había subidas. La subida más grande era el FTSE 100 con 0,13% y las caídas más grandes pues era el IBEX con un 0,18%. Pero bueno, mientras mantengan por encima de los 20.000 puntos, el sentimiento de IBEX sigue siendo positivo y alcista. Aquí lo que vemos es que el mercado diferencia entre guerra naval prolongada y nueva escalada militar directa. Mientras esa distinción se mantenga y el petróleo no se acelere, la geopolítica no provocará una salida generalizada de la renta variable. Por su parte, Bitcoin es una de las sorpresas de los últimos días porque viendo que la situación con el dólar se está relajando, está perdiendo el dólar, está perdiendo tracción y que el oro se está viendo beneficiado por esto, el Bitcoin se ha quedado un poco rezagado frente a oro. Es cierto que esta mañana subió un 0,56%, cotizando en $63.420 por Bitcoin. Pero la semana pasada comenzamos por encima de $65.000 y bueno, pues llegamos a los $64.000. Entonces estamos viendo cómo estamos recuperando parte del terreno perdido. Y la divergencia frente al oro, pues bueno, es lo que comentaba, el contexto macroeconómico debería ser favorable, el dólar cayendo y expectativas de Fed menos restrictiva y futuros tecnológicos al alza. Es decir, tenemos un dólar más débil, menos expectativas de subida de tipo de interés y las empresas tecnológicas pues en Nasdaq con subidas. Sin embargo, Bitcoin muestra una respuesta considerablemente más débil que otros activos. Mientras Bitcoin cotiza en $63.400 tras una semana negativa, el oro vuelve hacia los $4.496 aproximándose a sus máximos recientes. En el Bitcoin sería importante, pues la recuperación de $64.000 por Bitcoin, pues sería la primera señal de mejora clara.
Y la conclusión, bueno, tenemos conclusiones de próximos cotizadores. La conclusión es de que ahora mismo nos encontramos entre, hay dos puntos de equilibrio que son clave. La desinflación versus el riesgo energético, ¿vale? Hay dos fuerzas en tensión, factores positivos. Bueno, pues esto me refiero a factores positivos de cara a que puede favorecer a la renta variable porque puede haber unos cambios en políticas de la Reserva Federal. En este caso, pues un factor positivo ha sido en los últimos días el empleo más débil, el IPC moderado y el IPP moderado, ¿vale? Por allá de subida de tipo de interés en septiembre del 30%, esto beneficia a la renta variable, que no suba un tipo de interés, entonces por eso también me gusta beneficiado la renta variable. El dólar en mínimos de 2 meses, Wall Street cerca de máximos y el VIX en torno a 15 puntos. Pero luego tenemos factores de riesgo y factores de riesgo bastante importantes. Por ejemplo, Hormuz prácticamente paralizado, cero buques el domingo transitaron por el estrecho de Hormuz, memorando vencido sin acuerdo, el Brent cotizando en torno a 90 dólares otra vez, riesgo de incidente marítimo y posible retorno inflacionista vía energía, ¿vale? Sorprendentemente, el mes de julio subió el coste de la energía, pero la inflación no salió el dato tan mal, bueno, como se podía esperar, sino que salió en consonancia con lo esperado por el mercado. Por lo tanto, la desinflación convive con el riesgo de una nueva presión inflacionista a través de la energía. La desinflación es positiva porque la Reserva Federal busca el control de la inflación. Si Hormuz sigue bloqueado, el conflicto puede pasar de geopolítico a macroeconómico. Con Jackson Hole cerca, el foco se desplaza hacia cómo interpretar la Reserva Federal esta combinación de menor inflación, debilitamiento económico y petróleo elevado. Por tanto, los próximos catalizadores clave que vamos a conocer los próximos, que tenemos que seguir los próximos días son tres. El ya tan nombrado Jackson Hole, finales del mes de agosto, es decir, la próxima semana, en donde las palabras de Kevin Ward sobre la combinación de menor inflación, debilitamiento económico y petróleo elevado será, bueno, pues lo que centre la atención de los inversores y del mercado. El tráfico del techo de Hormuz, cualquier reanudación del tráfico real, del tráfico comercial o al contrario, o que el cierre se prolongue, pues obviamente afectará un incidente marítimo en Estados Unidos y Irán, pues obviamente podría transformar radicalmente el escenario actual. Y la evolución del Brent, si el Brent supera de manera sostenida los 90 dólares el barril, el riesgo de que la geopolítica se traduzca en una inflación aumenta significativamente, poniendo a prueba la complacencia de Wall Street, ¿vale? Entonces, esto es todo del informe de mercado que hemos enviado a los clientes. Este es el resumen. A los clientes les enviamos un informe bastante más completo, pero como resumen siempre me gusta hacer un breve resumen del informe de mercado antes de pasar a MetaTrader. Vamos a pasar a MetaTrader y en MetaTrader vamos a comenzar con el gráfico del oro, ¿vale? En el gráfico del oro vamos a ver claramente que preciado metal, lo más importante, aunque seguimos peleando en este nivel de soporte de resistencia naranja, ¿vale? Que tenemos aquí señalado, lo más importante es de que llevamos ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sesiones, tiene una semana completa, siete sesiones, por encima de la media de 200 periodos, que era su nivel de resistencia pues más importante, una media que estaba prácticamente plana, ya estamos consolidando por encima de 200, mientras peleamos constantemente la franja naranja, ¿vale? Una vez, que es actualmente su resistencia, pero una vez el precio supera este nivel, podríamos tener recorrido no solamente hasta el siguiente nivel de horizontal que tenemos aquí marcado de resistencia local, sino que si consiguiésemos finalmente romper este nivel, podríamos tener un nuevo recorrido en busca de los 5.000 dólares por onza, ¿vale? Estamos viendo que en nuestro indicador MACD también tuvo cruce de cero y está creciendo el nivel de cero, el estocástico está en sobrecompra, mostrando fortaleza y ya hemos tenido un cruce de medias móviles al alza, ¿vale? Lo cual se podría producir otro cruce dentro de poco tiempo. Entonces, está ahora mismo técnicamente hablando, la situación es bastante positiva para el oro. Durante mucho tiempo hemos estado cotizando por aquí debajo, ¿vale? Y teníamos muchas resistencias que poco a poco hemos ido superando y consolidando. De hecho, teníamos muchas resistencias, como cuatro resistencias y solamente un soporte, que era el nivel de los 4.000. Y ahora es al contrario, tenemos una resistencia importante clara y luego tenemos ya muchos soportes. Entonces, estamos confirmando que los 4.000 actuaron como un suelo importantísimo que llevó a romper la tendencia bajista y que, bueno, que ya tras superar el 200, pues estamos consolidando estos niveles. Entonces, estamos en una semana importantísima.
Porque si conseguimos esta semana cerrar por encima de la franja naranja que tenemos aquí, podríamos confirmar la ruptura y que, bueno, pues podríamos tener un nuevo impulso alcista en el oro. ¿Vale? Situación técnica muy favorable. Bitcoin, como comentábamos anteriormente, se ha quedado un poco retrasado, ¿vale? Bitcoin sigue peleando por este es el gráfico semanal, ¿vale? Vamos a prolongar aquí esta franja roja, que era, aunque seguimos cotizando por encima de la franja roja, ¿vale? Es decir, que es el momento lateral que tenemos, estamos cotizando por la zona alta, ¿vale? Sí que es cierto que no está siguiendo lo que se podría esperar, es decir, con un mercado de renta variable positivo, el oro también se está beneficiando de la bajada del dólar y un dólar más débil, pues el Bitcoin no está siendo capaz de superar esta resistencia que tenemos aquí, ¿vale? Estamos ahora mismo eh, peleando, seguimos peleando el soporte de resistencia y tenemos las medias móviles muy cerca, muy planas, muy planas. Realmente no se ve el estocástico sin ningún tipo, perdón, el MACD sin ningún tipo de dirección, prácticamente plano en torno a cero. No hay nadie que tome el control del mercado, ni alcistas ni bajistas, es un mercado lateral bastante fuerte. Y vemos cómo el estocástico, pues bueno, pues está también en zonas bajas, cercanas incluso a la sobreventa, ¿vale? Entonces, lo importante en el Bitcoin es ver cómo se va a comportar esta semana de aquí a final de mes y todo, viendo la evolución del dólar, porque si el dólar sigue flojo y el Bitcoin no consigue superar este nivel, pues bueno, pues podríamos, y rompemos a la baja y volvemos a entrar dentro de lo que viene siendo el rango inferior de este rango lateral que tenemos aquí, pues os podría llevar a buscar luego los 60.000 dólares por Bitcoin y eso pues sería bastante negativo, ¿vale? Se ha producido en las últimas semanas, se ha producido el cruce de la media de móviles a la baja de corto y largo plazo. Es cierto que seguimos teniendo una divergencia en el MACD, pero no se llega a completar, porque como digo, el gráfico de ello no es capaz de separarse de ese franja roja, de separarse de la franja, de la zona intermedia de ese momento lateral, y bueno, pues de romper al alza. Entonces estamos viendo cómo el Bitcoin se encuentra en una situación pues muy interesante y se está descorrelacionando, por así decirlo, se está separando, teniendo una divergencia central con el precio de lo que sucede con el oro y con el dólar. Si nos centramos en el gráfico del petróleo, bueno, vemos que estamos ahora mismo en 89 dólares, 89 y medio más o menos. Y vemos que, bueno, la semana pasada conseguimos cerrar por encima de la media móvil de 18, ¿vale? Que actualmente vemos que están las tres medias móviles planas, en distancia de pero están bastante planas, sin tendencia. Y vemos que esta semana no seguimos apoyando esa media móvil de 18 que actúa como principal nivel de soporte. Aquí lo importante no va a ser el precio en sí, sino si es capaz de superar o no de manera sostenida, si consigue superar de manera sostenida el nivel de los 90 dólares por barril, ¿vale? Porque entre 90 y 100 dólares podría disparar lo que viene siendo la inflación y esto podría meter presión sobre la Reserva Federal con una presión o una inflación posiblemente creciente en un momento en el que tenemos un dato de paro bastante malo en Estados Unidos en los últimos 3 meses, ¿vale? Con correcciones a la baja. Entonces, estamos en un momento muy interesante. Técnicamente hablando, lo que vemos aquí es volatilidad, no se puede definir claramente una tendencia, porque realmente el petróleo se está, bueno, pues obviamente está muy condicionado con lo que sucede en Hormuz, con lo que sucede en Estados Unidos y Irán. Y bueno, vemos que poquito a poco el gráfico diario sí que se ha producido aquí un cruce alcista, pero venimos unas medias móviles muy planas, muy laterales, ¿vale? Y veremos si finalmente es capaz de mantener este rebote y superar el nivel de los 90 dólares o no, ¿vale? Porque como digo, cotizar por encima de 90 dólares sería perjudicial para la inflación y esto pues mitiga presión sobre la Reserva Federal. Por su parte, el eurodólar, bueno, vemos aquí que está peleando, esto, comentábamos en el mercado que esta mañana superaba ya el nivel de 1,16, ahora mismo estamos peleando otra vez por ese nivel, estamos en 1,15,940 más o menos, y bueno, vemos que los máximos, marcados esta mañana máximos, ¿vale? En esta zona de por aquí, tenemos aquí unos máximos en torno a 1,16,100 más o menos, y vemos cómo se está, bueno, pues recuperando parte de ese terreno, pero vemos que se está apoyando esa tendencia alcista con este cruce de medias alcista, cruce de cero nivel alcista, estocástico sobre compra, y lo importante esa semana será ver si el precio es capaz o no de mantener, porque cerramos el viernes pasado por encima de la media de 200, ¿vale? Ver si es capaz de mantener esta semana ese nivel de la media de 200 o no, ¿vale? Si conseguimos mantener ese nivel por encima y confirmar esa ruptura y ya separarnos un poquito, lo más probable es que nos separemos del 1,16, ¿vale? Conseguir otra vez recuperar ese nivel y romper al alza, bueno, pues podríamos ver cómo el euro podría seguir ganando terreno frente al dólar. Pero como digo, todo esto dependerá mucho, obviamente, de lo que suceda
al final entre el índice del dólar y sobre todo lo que está sucediendo con la energía y con las expectativas de cara al futuro, de cara a la Fed. Por último, vamos a ver los índices americanos. Tenemos aquí el gráfico del Standard Poor's. Vemos que es una tendencia alcista clarísima tras romper al alza este triángulo de continuación, ¿vale? Que inicialmente rompimos a la baja, pero sacamos un 23,6% con 23,6% de Fibonacci. Y bueno, pues después de romper al alza, pues ya conseguimos, bueno, pues de hecho podemos dibujar aquí, pues sí que teníamos también el segundo triángulo este, ¿vale? Eh, Así podríamos dibujarlo. Aquí tendríamos esta proyección también. ¿Vale? Podríamos dibujar esto así y vamos a dejar el triángulo interno que vamos a poner en líneas horizontales, líneas de puntos. ¿Vale? Entonces vemos que tras superar el máximo histórico anterior, que ahora bien que era el nivel de 0% de Fibonacci, obviamente ya lo hemos superado, vemos cómo el precio, pues bueno, va marcando prácticamente máximo histórico tras máximo histórico. Ahora mismo estamos retrocediendo ligeramente, un 0,08 en la sesión de hoy, pero lo que llevamos de mes subimos un 4%, ¿vale? De hecho, nuestra media móvil ya ha superado el nivel de máximo histórico anterior y sería nuestro nivel de soporte principal, ¿vale? Nuestra media móvil ahora mismo sería el nivel de soporte principal, siendo estos mínimos de aquí que tenemos aquí, esta cinta de aquí, serían los mínimos locales, que bueno, que realmente ya cada vez están más cerca de la media móvil, que sería su principal nivel de soporte, ¿vale? Eh, el Dow Jones tenemos una situación, pues seguimos con tendencia alcista clarísima dentro de este canal, el canal alcista que tenemos que sigue siguiendo. Es cierto que no estamos, nos hemos alejado de los máximos históricos anteriores, que tenemos aquí marcados, que sería la banda superior del canal, pero mientras nos mantengamos dentro de este canal, se entiende que sigue siendo alcista. De hecho, ya su media móvil de 18 blanca es prácticamente coincidente, paralela o junta prácticamente a la misma línea que la banda inferior del canal, ¿vale? Entonces, mientras nos mantengamos dentro de este canal, aunque estamos en los últimos días retrocediendo un poquito, pero es normal, hemos tenido unas fuertes subidas, estamos en un momento más que caída, aunque pues, estamos en tu canal es como un pequeño movimiento lateral con sesgo bajista y nos estamos apoyando otra vez en la banda inferior, ¿vale? Pero mientras nos mantengo dentro de este canal, se entiende que sigue siendo positivo para el Dow Jones. Y por último, el Nasdaq ya por fin, ¿vale? El otro día hablábamos la semana pasada de que no era capaz de romper al alza esta tendencia bajista. Bueno, pues ya estamos viendo como el jueves la superó con bastante fuerza. El viernes la ligera corrección que hemos comentado al principio cerró negativo, pero una ligera corrección normal después de la toma de beneficios. Vemos como hoy sube un 0,20%. En lo que llevamos de mes, el Dow Jones, perdón, el Nasdaq sube un 7%. Este toca ahora mismo, si confirmando esta ruptura alcista, esta línea de tendencia bajista, prácticamente no tenemos resistencias nada más que el nivel de máximo histórico anterior. Entonces, puede tener un recorrido todavía de unos 500. Estamos máximo anterior a 30.800 puntos más o menos, pues estamos en, bueno, tendríamos un recorrido de 600 puntos fácil si se va confirmando esta ruptura en busca de los máximos históricos anteriores, ¿vale? Que ahí tendremos que ver si es capaz de romper o formará un doble techo. Pero por el momento, si se confirma esta ruptura bajista, perdón, esa ruptura alcista de esa tendencia bajista, pues podríamos encontrar un impulso, un fuerte movimiento al alza en el Dow Jones, en el Nasdaq, porque prácticamente no tenemos resistencias, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda que tengáis, no dejéis de por nosotros. Un saludo y buenas tardes.